Muy buenas noches. A escasos días de que se cumplan 30 meses de legislatura, hoy venimos hasta el Ayuntamiento de Cejín para ver cómo ha ido la vida del consistorio y para analizar en profundidad los proyectos que trajo al Ayuntamiento su nuevo regidor. Y para ello tenemos al alcalde de Cejín, José Rafael Rocamora. Muy buenas noches, José Rafael, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Enrique? Pues muy bien. Bueno, comenzó la legislatura poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento debería de ser un generador de empleo en el municipio. Para ello ha sido pionero en la puesta en marcha de planes propios de empleo, además de otros que han venido con subvenciones del SER. Pues un poco cómo se han ido desarrollando estos planes de empleo y a dónde han estado enfocados. Bien, nosotros nos encontramos un municipio sumido en una parálisis económica muy importante, y por tanto también una parálisis social, ¿no?, como consecuencia de esa falta de economía y de esa falta de empleo. Por tanto, nuestro principal objetivo fue el empleo, la generación de empleo, de tal manera que, no voy a decir el 100%, pero sí un alto porcentaje de todas nuestras acciones, de toda la labor del gobierno municipal, de forma transversal, llevaba como objetivo la generación de empleo. En particular, desde la Concejalía de Empleo y de Promoción Económica, pues se han puesto en marcha pues numerosísimas acciones, gran parte de las cuales están dando sus frutos y otras darán sus frutos sin duda en el medio plazo. Teníamos el objetivo fundamental de conseguir una economía municipal mucho más diversificada. Es decir, que nuestra economía se asentase no solamente sobre una pata, como había pasado en los últimos años, donde prácticamente el 100% de nuestra actividad industrial se había centrado en el sector del mármol, sino que para blindarnos ante futuras crisis o futuras crisis sectoriales que pudieran afectar a un sector en particular, nos propusimos tener una economía mucho más diversificada. Por eso hemos trabajado en materia de industria, hemos trabajado en materia de turismo, estamos trabajando en materia de comercio y también en agricultura. Desde el punto de vista de la industria, que quiero decir que es fundamental, es decir, que cualquier sociedad, en este caso cualquier municipio, tenga un mínimo de músculo industrial, es fundamental, porque la industria es lo que genera más valor añadido y es lo que genera la capacidad de compra y por tanto lo que tiene más efecto indirecto, más efecto inducido sobre el resto de sectores de la economía. Por tanto, centramos gran parte de los esfuerzos en ese plan de industrialización de Cejín, que está dando sus frutos y los dará sin duda en mayor medida de cara al medio y al largo plazo. Un plan de industrialización que lo que pretendía era captar empresas de fuera de nuestro municipio para la instalación de ellas en nuestros polígonos industriales. Bueno, pues sin ir más lejos, dos de las 3-4 empresas más importantes de calzado de toda la comarca del noroeste se han instalado, se van a instalar en breve en el polígono industrial del agua salada, junto con alguna otra empresa más, como todo el mundo puede ver al pasar por ese polígono, un polígono estratégicamente situado, pero que durante los años de gobierno del Partido Popular, pues en primer lugar tardó muchísimo en urbanizarse, de tal manera que muchas peticiones de compra de suelo que había, pues terminaron por desistir de esa compra, luego después por la crisis y también, creo, por la falta de iniciativa del gobierno anterior, desde el punto de vista de que hay que remangarse y hay que buscar empresarios, no solamente esperar a que estos empresarios vengan. Bien, eso desde el punto de vista de la industria. Desde el punto de vista del turismo, bueno, pues iniciativas como la Feria de Fitur, que nos permiten estar en un contacto permanente con los distintos turoperadores y las empresas que en definitiva mueven el mercado turístico en España, pues nos arroja unos datos tremendamente positivos desde el punto de vista turístico. Cerramos el año 2017 con cerca de 10.000 visitantes en nuestro municipio, lo cual es muy importante. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido, pero los datos sin duda son positivos. Desde el punto de vista del comercio, pues no solamente que el Ayuntamiento ha apoyado todas las iniciativas que se han llevado a cabo por parte de nuestra asociación de comerciantes, sino que incluso algunas de ellas las hemos liderado y las hemos abanderado, como puede ser, por ejemplo, el tema de la ruta de la tapa, una ruta de la tapa que tras varios años tenía ya un cierto desgaste, y lo que hicimos el año pasado fue convertir esa ruta de la tapa en una feria de la gastronomía, de la cultura y del turismo, mezclando la hostelería
mezclando lo gastronómico con otra serie de atractivos que tiene nuestro municipio para el turismo, para que realmente esto fuera un foco de atracción turística. Y además ahora en estos primeros meses del año 2018 vamos a poner en marcha por primera vez en el municipio de Cejín un programa de ayudas directas para la apertura de nuevos comercios y también de subvenciones para las asociaciones de comerciantes contra la presentación de determinados proyectos. Y esto va a ser la primera vez que un gobierno se va a implicar en esto, como en tantas otras cosas desde el punto de vista de la actividad económica. Y por último también nuestro sector agrícola, un pueblo como Cejín, un pueblo tradicional y eminentemente agrícola, pues veíamos que existía la necesidad de, conjuntamente con los empresarios, con los agricultores del sector, pues hacer un plan estratégico que marcase las líneas de trabajo, la línea a seguir, para que el sector agrícola no solamente no vaya perdiendo fuerza con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, que el sector agrícola sea un sector en nuestro municipio que vaya más, porque tenemos potencialidades. Tenemos también debilidades, como cualquier otro municipio, como cualquier otra región, cualquier otra zona, y entonces ese plan lo que pretende o lo que pretendía era detectar esas potencialidades para, valga la redundancia, potenciarlas, y aquellos elementos que son debilidades, pues de alguna manera minimizarlos, trabajar en su minimización para que nos afecten lo menos posible. Por cierto, es un plan que dentro de pocos días se va a abrir a la participación de todo el mundo, aunque es un plan que hemos hecho, como decía anteriormente, con los agricultores, de la mano con los agricultores, pero lo vamos a abrir también a la participación de todo el mundo para enriquecer ese plan, y a lo largo del año 2018, incluso desde el ayuntamiento, vamos a contar con los servicios de un técnico agrícola, que su cometido fundamental va a ser la implementación, llevar a cabo ese plan. Por tanto, en resumen, que podemos extraer es que todo esto parte del convencimiento de que el ayuntamiento no solamente es aquel que gestiona los recursos o los servicios municipales básicos, sino que el ayuntamiento, y más en un momento de dificultad económica donde el sector privado lo está pasando mal y no genera todo el empleo que nos gustaría, el ayuntamiento sin duda lo que tiene que hacer es dar un paso adelante y ser un agente promotor y un agente que lidere también el desarrollo. Y ya para concluir, por lo que me preguntabas, Enrique, de los planes de empleo, ha sido más de 1 millón de euros lo que llevamos gestionado hasta el momento en planes de empleo. 1 millón de euros que ha provenido del Servicio Regional de Empleo y Formación, también del presupuesto municipal, y es un plan de empleo gracias al cual han podido trabajar y formarse, que es muy importante, muchísimas personas, porque no cabe duda que el trabajo que a estas personas se les provee es un trabajo temporal, y por tanto lo más importante es la formación que estas personas adquieren durante ese periodo en el que están trabajando para mejorar posteriormente la empleabilidad y las posibilidades que tienen de encontrar trabajo. Y quiero hacer una mención especial a un programa al que nosotros le tenemos mucho cariño por necesario, que es el plan de empleo local. Y este plan de empleo local sí que lo hemos financiado 100% con recursos municipales, y esto es tan sencillo como que el ayuntamiento ha prescindido de hacer algunos gastos superfluos para, con ese dinero, llevar a cabo la contratación durante 4, 5, 6 meses de personas de nuestro municipio en riesgo de exclusión social. Y esto, como decía antes, no solamente ha permitido a esas personas durante esos meses obtener unos ingresos, personas que en muchos casos llevaban muchísimo tiempo en desempleo, sino que además ha permitido a esta gente volver a tener un contacto con el mercado laboral, reciclarse, como se suele decir en estos casos, y por tanto mejorar las posibilidades de empleo una vez que terminan estos programas. Ha hablado de la nueva concejalía de promoción económica. Una herramienta fundamental ha sido el centro de promoción y la nueva imagen y las nuevas utilidades que se le ha dado a las instalaciones del COSO. Efectivamente, para poner en marcha o como germen del cual partiesen todo este tipo de políticas activas de empleo que estamos comentando, pues era fundamental tener personal y tener un espacio físico a través del cual se canalizase todo esto. Particularmente porque cuando hablamos de empleo y queremos apostar realmente por el empleo, por un empleo estable, por un empleo de calidad,
tenemos que ligarlo irremediablemente a la formación. Entonces era importantísimo tener un centro también de formación, y en ese sentido pues el Centro de Promoción Económica está haciendo las veces de centro de formación, donde se están impartiendo muchísimos cursos de formación para personas que ya están en activo y por lo tanto lo que van buscando es profesionalizarse aún más, como también de autoempleo para personas que no tienen empleo y que, bueno, pues el emprendimiento puede ser una buena salida laboral, como prestando una atención especial también a los jóvenes del municipio, muchos de los cuales antes en sectores como la construcción o la industria del mármol tenían una fácil salida para aquellos que no querían continuar sus estudios, me refiero, y con la caída de estos sectores, pues bueno, aquellos jóvenes del municipio que no han querido continuar su formación formal o su formación reglada, pues ya no han encontrado una salida laboral fácil, y desde este punto de vista pues se están llevando a cabo labores formativas y de empleo con jóvenes que los estamos formando no como se solía hacer anteriormente en sectores que no estaban demandando empleo y por tanto tras la formación pues casi que abocábamos a estos jóvenes al desempleo. Me refiero, si formamos a los jóvenes en sectores tradicionales, que precisamente son los que no están tirando del empleo, pues difícil salida laboral van a tener. Entonces lo que hemos hecho es formar a los jóvenes, por ejemplo, en atención sociosanitaria. Formamos a una quincena de jóvenes de nuestro municipio en un sector que está generando empleo y en el futuro lo generará más, porque por todos es sabido que la población va envejeciendo y por tanto las necesidades de atención a este sector, a la tercera edad, son y serán mayores en el futuro. Y ahora mismo estamos formando también aproximadamente una quincena también de jóvenes en jardinería y viveros, un trabajo que por la experiencia que nosotros tenemos y por el pulso que hemos podido tomar de la actividad económica privada, pues también necesita de buenos profesionales. Algunos de los planes de empleo de los que mencionaba anteriormente han ido destinados a la adecuación de espacios públicos, tanto por un lado para una oficina, para la Asociación de Hosteleros, y también se pretende pues, bueno, la construcción de lo que será la Escuela de Hostelería. Un centro de formación muy necesario ahora que el turismo pues bueno, se ve como un nicho, un atractivo nicho de mercado. Claro, efectivamente, al final es que todo va ligado, ¿no? Esa tiene que ser la clave, que todas las acciones que hagamos estén interrelacionadas, de tal manera que con la escuela de hostelería o con la formación en hostelería lo que estamos consiguiendo es, en primer lugar, potenciar nuestro sector hostelero, conseguir que nuestros hosteleros sean aún mejores profesionales de lo que ya lo son, ya son buenos profesionales, pero se forman todavía más, de tal manera que nuestro sector hostelero es a su vez un mayor atractivo turístico. El turismo gastronómico está en auge. La gente se desplaza meramente por comer, por probar los vinos, por probar platos típicos de cada una de las distintas zonas, y por tanto apostar por la formación del sector hostelero es apostar también por el turismo en Cejín. En este sentido quiero decir que es importante, claro que es importante que exista un espacio físico que llamemos o nombremos Escuela de Hostelería. Y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, ahora mismo hay un programa de formación, un programa de empleo para parados de larga duración, gracias al cual se ha empezado la primera fase de remodelación de la planta superior de la plaza de abastos. Allí en el futuro, estos son los primeros pasos para que en el futuro allí haya un espacio físico destinado especialmente para la formación en hostelería. Pero mientras tanto no hemos estado parados desde el punto de vista de la formación, es decir, no es estrictamente imprescindible que exista un espacio físico para la formación de esto habilitado ad hoc, sino que mientras tanto lo que hemos hecho es promover desde la Concejalía de Empleo y desde la Concejalía de Turismo también y Formación una serie de cursos que van enfocados para los hosteleros, cursos para los cuales nos hemos puesto de acuerdo con el Centro de Cualificación Turística, que nos ha brindado los profesionales, es decir, los profesores, para poder desarrollar estos cursos. Es decir, que en materia de formación para la hostelería, que era uno también de nuestros ejes fundamentales del programa electoral, pues se están dando pasos importantes.
Lo ha mencionado anteriormente, ese plan de ayuda a empresas que quieran instalarse en Cejín, especialmente en el polígono de Agua Salada, que durante muchos años usted mismo ha comentado que estaba paralizado, pero a mí me gustaría saber si desde el consistorio se prepara o está preparado el polígono para asumir nuevas ampliaciones de cara a que se cubra la cantidad de metros industriales que ahora mismo se están ofreciendo. A día de la fecha tenemos suficiente suelo industrial urbanizado como para satisfacer no solo las demandas actuales de los empresarios, sino incluso demandas futuras. Por tanto, en el corto o medio plazo no es una necesidad imperiosa el tener que seguir urbanizando el polígono. Ojalá en poco tiempo, o en próximos meses, como consecuencia de la demanda de suelo industrial, nos veamos obligados a urbanizar el polígono, a seguir urbanizando el polígono industrial. Quiero decir que del polígono industrial, que está compuesto aproximadamente por 1 millón de metros cuadrados, pues solamente hay urbanizada una pequeña parte que de aquí atrás ha sido más que suficiente, que ahora, como consecuencia de la reactivación de la venta de suelo que estamos consiguiendo llevar a cabo, pues se están vendiendo parcelas, pero aún así a día de hoy hay capacidad, el polígono, la zona urbanizada tiene capacidad para seguir absorbiendo la instalación de empresas. Ha sido también pionero en instaurar medidas excepcionales, lo vimos tras las nevadas del pasado mes de enero del año pasado, a los invernaderos afectados, un poco cómo se han ido acogiendo los productores de flor a esas ayudas y si también por parte de la comunidad, pues un poco cuál es la valoración, si han venido las ayudas prometidas o cómo está ahora mismo la situación. Bueno, la verdad es que precisamente ahora va a ser un año cuando las importantes nevadas que causaron importantes destrozos a infraestructuras básicas, como todo el mundo sabe, en Cejín, en el pabellón, pero particularmente a un sector muy importante de nuestra economía local, como es el sector o el subsector de la floricultura. Gran parte de los invernaderos se vieron afectados y además afectados de forma importantísima y gravísima como consecuencia de esas nevadas. La puesta en marcha de las ayudas que nuestros agricultores demandaban y necesitan, digo necesitan porque a día de hoy esas ayudas todavía no han llegado, es competencia de la administración autonómica, es competencia del gobierno regional, que es realmente quien tiene pues las competencias por ley en materia de agricultura. Por tanto, nosotros lo que hicimos desde un primer momento fue demandar esa ayuda por parte de la administración regional. Es una ayuda que la administración regional desde un primer momento prometió, pero a día de hoy, por desgracia, no han llegado esas ayudas. Las únicas ayudas que han llegado a nuestros agricultores son unas ayudas modestas, unas ayudas pequeñas que el ayuntamiento habilitó para echar una mano a los agricultores. Digo modestas, entre otras cosas, porque, insisto, no tenemos competencias en esa materia, pero también pensábamos, desde la concejal de Agricultura, María José Martínez, y yo, que el ayuntamiento tampoco podía mirar para otro lado con el argumento, no con la excusa, sino con el argumento de que esto es competencia de la administración regional, y por lo tanto pusimos en marcha unas ayudas modestas, porque al final lo que esas ayudas pretendían era de alguna manera compensar los impuestos municipales que los floricultores tenían que pagar para reconstruir sus invernaderos. Bueno, a día de hoy son las únicas ayudas que ha recibido el agricultor. Nosotros pensamos que hemos cumplido con ellos, y aquí la administración que no ha cumplido pues es el gobierno regional, que por desgracia nos tiene acostumbrados a incumplir sus compromisos, por desgracia no solamente con Cejín, sino por lo que comento con otros alcaldes, pues también con otros municipios de la región. Cambiando un poco de tema y hablando de economía, el primer titular que nos dio hace ya más de 30 meses fue que el ayuntamiento estaba en economía de guerra. Pues bueno, un poco por dónde pasan ahora las cuentas del consistorio y si se ha conseguido a lo largo de estos 30 meses reducir algo de deuda. Vamos a ver, cuando yo me refería al principio de esta legislatura que el ayuntamiento estaba en economía de guerra, es que siempre los economistas decimos que cualquier acción que se lleva a cabo tiene un coste de oportunidad, es decir, cualquier cosa que emprendes, recursos que utilizas para emprender cualquier acción son recursos que detraes de cualquier otra acción alternativa que pudieras llevar a cabo, ¿no? Eso es el coste de oportunidad. Este coste de oportunidad en economía de guerra
pues es todavía mucho más significativo, en la medida en la que tienes que centrar todos tus esfuerzos, o la mayor parte de tus esfuerzos, en algo. Y eso es a lo que yo me refería. Me refería a que el ayuntamiento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las finanzas, tenía una situación grave. No, a día de hoy no es una situación buena, sigue siendo una situación preocupante, pero mucho menos preocupante de lo que lo era antes. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón, por ejemplo, de que hemos reducido la deuda aproximadamente en 4 millones de euros. O sea, tenemos a día de hoy 4 millones de euros menos de deuda que cuando esa deuda alcanzó su punto máximo allá por el año 2014. La deuda, quiero hacer un pequeño paréntesis y una pequeña aclaración respecto de la deuda, porque claro, a veces hablamos de la deuda como algo etéreo, que planea sobre nuestras cabezas, pero que como no lo palpamos, no valoramos, creo yo, no calibramos bien cuáles son las consecuencias de un endeudamiento excesivo. La primera consecuencia de un endeudamiento excesivo la acabamos de sufrir recientemente, y es que tenemos la desgracia de que en Cejín se nos cae una infraestructura básica que utilizan cientos y cientos de personas a diario, no digo a lo largo del mes, sino a diario, como es el pabellón, y no puedes reponer esa infraestructura porque no tienes más capacidad de endeudamiento. Por tanto, esa es la primera de las consecuencias. Cuando te endeudas, como decía mi antecesor, hasta el máximo que te permite la ley, pues las consecuencias son que un día tienes que acometer de forma inmediata cualquier tipo de remodelación, de construcción de una infraestructura básica y ya no tienes más capacidad de endeudamiento, ya no te puedes endeudar más, con lo cual al final no puedes prestar un servicio básico a los ciudadanos. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que cuando el Ayuntamiento de Cejín venía destinando, ahora hemos conseguido bajarlo un poco, ¿no? Pero cuando veníamos destinando casi 1,5 millones de euros a pagar deuda todos los años, como consecuencia de ese monto tan importante de la deuda, pues quiere decir que si de un presupuesto de 12 millones de euros estás destinando 1,5 a pagar deuda a lo largo de ese año, estás hablando de un porcentaje altísimo del presupuesto municipal, recursos que si destinas a eso no los puedes destinar, por ejemplo, a generar políticas activas de empleo o a construir infraestructuras que a su vez generen empleo, o a urbanizar un polígono industrial que a su vez pueda ser un factor atractivo para la implantación de empresas. Eso es a lo que me refiero cuando tenemos una economía de guerra, desde el punto de vista de que teníamos que hacer un esfuerzo importante por reducir la deuda municipal, por mejorar las finanzas municipales, porque nuestros proveedores del ayuntamiento y aquellas empresas que proveen servicios al ayuntamiento cobrasen mucho antes de lo que lo venían haciendo o de lo que lo vienen haciendo, y por tanto el ayuntamiento tenga más capacidad de influir positivamente en la economía local. Eso es a lo que me refería. Aprobaron los presupuestos del primer año con el apoyo de Cejín por el Cambio, no hubo acuerdo para los segundos y bueno, la aprobación vino de manera más polémica tras ser aprobados con el voto de calidad del alcalde, tras la dimisión de un concejal, en concreto del concejal del Partido Popular. Un poco cómo valora las críticas que han vertido sobre usted desde la oposición. Bueno, vamos a ver, Enrique, estoy convencido de que cualquiera de los miembros de la oposición, si hubiera estado en mi lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la oposición se puede permitir el lujo de no dar respuestas a los ciudadanos. Mal hecho, desde luego, pero se pueden permitir ese lujo. Pero desde luego el que no puede permitirse ese lujo de no poder dar respuestas a los cejineros y a las cejineras, de no poder dar respuesta a las necesidades de Cejín, porque tienes un presupuesto paralizado, es el equipo de gobierno y en particular es este alcalde. Por tanto, yo en aquel momento hice lo que tenía que hacer, pero no lo que tenía que hacer para mí, o para mi grupo político, o para el gobierno local, ni siquiera. Hice lo que tenía que hacer para los cejineros y para las cejineras. Por tanto, estoy convencido que si cualquier otro concejal de la oposición hubiera estado en mi lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo en un escenario de bloqueo del presupuesto municipal, porque claro, otra cosa distinta es que
si hubiese roto la baraja en mitad de unas negociaciones que de alguna manera tenían pinta de fructificar. Pero ni siquiera existían ya esas negociaciones y el presupuesto estaba en un punto de bloqueo, creo que irreversible, por desgracia. Estos dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere, ¿no? Entonces, cuando por parte de la oposición te sientas en una mesa a negociar un presupuesto o cualquier otro elemento y no hay capacidad de entendimiento, no hay voluntad de entendimiento, pues por parte del gobierno local podemos estar dispuestos a ceder, podemos estar dispuestos a dar toda la información que la oposición necesite y nos demande, pero al final pues se produce una situación de bloqueo. En fin, espero que de cara al final de la legislatura pues el panorama político cambie. Es que yo creo que es importante. Estamos todos muy acostumbrados en general en la vida política española y en particular en Cejín, porque claro, en Cejín siempre hemos tenido gobiernos en mayoría. Por tanto, el gobierno mal hecho, por su parte, pero el gobierno casi que se podía permitir el lujo de ignorar lo que pensara la oposición y a su vez la oposición podía decir casi cualquier cosa, fuese más razonable o menos, porque no condicionaba la labor del equipo de gobierno. Ahora el panorama ha cambiado totalmente. El gobierno tiene que escuchar a la oposición y creo que lo hemos hecho. Pese a algunas críticas, a mí me hubiera gustado que los que más critican el panorama político actual y el trato que da el gobierno hacia la oposición hubieran vivido otras etapas donde realmente se castigaba a la oposición y a los grupos de la oposición, pero creo que ha faltado la segunda parte y es la voluntad de la oposición para entenderse con el gobierno desde el punto de vista de que en este caso la oposición sí que puede ejercer una labor de bloqueo o de dificultar la labor o la salida de determinados proyectos al gobierno municipal. Yo, no obstante, voy a seguir trabajando y esas son las instrucciones que tienen todos mis compañeros del equipo de gobierno, de que en la medida de lo posible hagan partícipes a los grupos de la oposición, porque realmente estamos convencidos de que esa es la manera de poder entendernos. ¿Qué mejoras traen para Cejín los presupuestos de 2018 que ya están en funcionamiento? Bueno, el presupuesto de 2018, precisamente, el gobierno que no cuenta con la oposición, lo digo irónicamente, por si alguien no se lleva a confusión, este gobierno, pues antes de que terminara el año 2017 ya dimos un borrador de presupuestos del año 2018 a la oposición. Mi intención es llevar a pleno este presupuesto en febrero de este año, en el próximo mes. Estoy esperando las aportaciones de los grupos de la oposición. A día de hoy no han hecho ninguna aportación. Espero que en los próximos días, en las próximas semanas lleguen estas aportaciones, porque realmente el gobierno tiene voluntad de entenderse con la oposición. El gobierno no se puede permitir, insisto, que el presupuesto no salga adelante. La oposición sí, pero el gobierno no se lo puede permitir. Por tanto, nosotros estamos deseando que cualquier grupo de la oposición, si no todos, pues nos tiendan la mano para cogérsela y poder llegar a un entendimiento, siempre dentro de un marco lógicamente razonable. Estos presupuestos de 2018 están condicionados evidentemente por un factor, que es la construcción de las infraestructuras deportivas que Cejín necesita. Y digo están sumamente condicionados porque, por todos es sabido, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, el Ministerio de Hacienda nos ha negado la posibilidad de endeudarnos, de concertar una operación de crédito para la construcción del pabellón, ¿no? Y para todas las operaciones que tenemos que hacer desde el punto de vista de la puesta en marcha de las instalaciones deportivas. Por tanto, esto nos obliga, esta falta de financiación ajena, lo que nos obliga es a financiar con recursos propios todas las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Recursos propios más indemnización de la compañía de seguro que recibimos en su momento. ¿Esto a qué obliga? Pues que prácticamente todo el capítulo inversor del presupuesto pues se centra en la construcción y puesta a punto y habilitación de estas infraestructuras deportivas. Esto se va a hacer, y quiero puntualizarlo, Enrique, se va a hacer primero, por supuesto, sin mermar los servicios básicos que el ayuntamiento presta. Es decir, no es cuestión de que a partir de ahora vayamos a recoger menos días la basura, vayamos a limpiar menos veces las calles
o vayamos a dejar de prestar otros servicios básicos para centrarlo todo en el pabellón. No, se trata de que esos servicios básicos van a seguir funcionando igual de bien que lo han estado haciendo hasta ahora, es decir, no vamos a poner en riesgo los servicios básicos para el ciudadano y tampoco vamos a subir los impuestos, entre otras cosas porque para subir los impuestos lo tendríamos que haber hecho ya, tendríamos que haber ido a pleno a finales del año pasado para aprobar las ordenanzas fiscales que estarán en vigor en este año 2018 y esto no ha pasado, por tanto no va a haber subida de impuestos. ¿Qué va a haber? Pues que donde este equipo de gobierno tenía previsto acometer 3-4 proyectos de inversión que eran importantes para nuestro municipio, pues de momento esos proyectos los vamos a dejar en un segundo plano, los vamos a dejar como plan B y los vamos a subordinar al proyecto que prioritariamente y de forma acuciante tenemos que abordar ya, que es la construcción del nuevo pabellón en el complejo polideportivo Almarjal y la puesta a punto del Loli de Gea para que pueda ser utilizado cuanto antes. Es titular de, además de regidores, titular de Economía y Hacienda. ¿Se ha propuesto desde la concejalía llegar a un mínimo de reducir déficit durante esta legislatura? ¿O es difícil poder calcularlo, y más según lo que ha comentado antes, del escenario que ahora mismo se abre con la construcción de las nuevas infraestructuras? Es difícil de cuantificar porque además por parte del Ministerio de forma intermitente a veces se van sacando medidas a las que los ayuntamientos podemos acogernos y que afectan a la amortización de los préstamos y a la amortización de la deuda. Por tanto, de aquí a final de la legislatura no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cejín, el máximo de endeudamiento que permite la ley es el 110% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento. Llegamos a tener el 116%. ¿Esto qué supone? Imaginemos que cerráramos un año el Ayuntamiento y no gastásemos nada y nos dedicáramos solamente a recaudar. Bueno, pues la recaudación ordinaria del Ayuntamiento de un año, sin tener ni un solo gasto, sería insuficiente o era insuficiente en su momento para pagar toda la deuda, ¿vale? Ahora, ese 116% está en poco más de un 80%, está en un 82-83%, con lo cual hemos hecho un esfuerzo importante. Digo hemos hecho yo como cejinero, porque en realidad quienes hemos hecho el esfuerzo son los cejineros y las cejineras. Ahora bien, ese esfuerzo de los cejineros y de las cejineras ha sido canalizado por este equipo de gobierno que ha considerado pues que la reducción de deuda era una política prioritaria, por lo que decía antes, porque no podemos dejar a nuestros hijos, la deuda es la losa que dejamos a las generaciones futuras, lo que no paguemos nosotros lo tendrán que pagar nuestros hijos y por tanto será dinero que nuestros hijos no podrán utilizar a otras cosas seguramente mucho más productivas. Por tanto, esto es una prioridad para nosotros. Pero alguien podría decir, no, es que usted está obligado a devolver la deuda. Sí, estamos obligados a devolver la deuda, pero por ejemplo, cuando el Ministerio nos permitió el año pasado parte de la amortización de la deuda anual, nos permitió dejar de amortizarla, seguramente en otros ayuntamientos o seguramente otros equipos de gobierno o seguramente si hubieran continuado gobernando quienes lo hacían anteriormente, ese ahorro por pagar menos deuda lo hubieran destinado a políticas de gasto corriente que no hubieran dejado pozo en el municipio. Y este gobierno dotó un fondo de contingencia al que solamente en el año 2017 destinamos aproximadamente unos 275.000 euros como fondo de contingencia para, como su propio nombre indica, poder hacer frente a situaciones de emergencia futuras y a pagos de emergencia en el futuro. ¿Cuáles pueden ser estos pagos? Pues puede ser, por ejemplo, posibles sentencias judiciales que nos obliguen a devolver convenios urbanísticos que se firmaron en años anteriores, porque claro, aquí se firmaron 2 convenios urbanísticos por parte del equipo de gobierno anterior, Argosol en la pedanía de Valentín y Argostea aquí en el municipio de Cejín,
Convenios urbanísticos por los que el ayuntamiento recibió una importante cantidad de dinero, urbanizaciones que no se han llegado a desarrollar y que podríamos tener el riesgo de que un juez nos obligara a devolver ese dinero. Ese dinero, les puedo asegurar que no está en la caja. El equipo de gobierno anterior dio buena cuenta de él y se encargó de gastárselo, como por ejemplo el dinero que vino para financiar el auditorio. Por tanto, este gobierno, de forma responsable, y seguramente otros no hubieran hecho lo mismo, el ahorro preferimos echarlo a una hucha, a una alcancía, para que el día de mañana tengamos un fondo del cual tirar para situaciones de emergencia. Esto seguro que las generaciones del futuro nos lo van a agradecer. Me gustaría concluir esta primera parte y este bloque con una valoración suya, pero más que como alcalde, como economista, que también lo es. Muchos alcaldes están criticando la falta de financiación local. Usted mismo ha puesto de manifiesto que ahora mismo hay tensiones entre la comunidad autónoma y el consistorio de Cejín. ¿Por dónde pasa un nuevo modelo de financiación local? Porque al final muchas veces lo que nos estamos encontrando es una mera respuesta política. Necesitamos más dinero, pero al final nadie acaba diciendo de dónde sacamos ese dinero para que llegue a los ayuntamientos. ¿Por dónde pasa ese nuevo modelo de financiación local? Bien, este es un tema que conozco y además de primera mano, porque soy también, o estoy, más que soy, estoy de presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación de Municipios de la región de Murcia. Desde la Comisión de Hacienda, desde el principio de la legislatura, hemos estado trabajando en hacer una propuesta al Gobierno regional, una propuesta de ley de financiación local. Quiero decir que somos de las pocas comunidades autónomas de España que no tienen una ley de financiación local. ¿Qué nos permitiría esa ley de financiación local? Pues igual que sucede en otras comunidades autónomas, que los ayuntamientos, igual que recibimos un dinero del Estado por la participación en los tributos del Estado, pues recibiríamos también un dinero de la administración regional. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una administración regional, tenemos un gobierno regional pues prácticamente en la bancarrota, de tal manera que están tapando sus agujeros y sus deudas con el dinero que debería venir a los ayuntamientos. Ahora mismo prácticamente el dinero que viene a los ayuntamientos, al margen del funcionamiento ordinario, pues es el plan de obras y servicios. Un plan de obras y servicios escuálido en comparación a planes de obras y servicios de años anteriores. Es decir, yo he visto en el Ayuntamiento de Cejín, por ejemplo, planes de obras y servicios que vienen subvencionados por la comunidad autónoma con independencia de la aportación municipal que se haga a esos planes, de 500 y 600.000 euros. Esos 500 y 600.000 euros actualmente se han quedado en poco más de 100.000. Anteriormente la comunidad autónoma también daba unas subvenciones a los ayuntamientos para financiar gastos corrientes, o daba subvenciones a los ayuntamientos para renovar, por ejemplo, vehículos de la flota municipal, camiones de la basura, barredoras, etcétera, etcétera. Todo esto ya pasó a mejor vida. A día de hoy los ayuntamientos no estamos recibiendo nada de esto. ¿Por qué? Pues porque la comunidad autónoma está injustamente utilizando esos recursos para financiarse. Yo he hablado mucho de esto también con el consejero de Hacienda de la comunidad autónoma y claro, ellos vinculan la financiación local o la ley de financiación local, que los ayuntamientos en la región de Murcia tengamos más financiación, con una nueva ley de financiación autonómica que permita a las comunidades autónomas también tener más recursos a su vez del Estado. Yo creo que ambos debates se pueden desligar, independientemente de que las comunidades autónomas necesiten o demanden también un nuevo sistema de financiación. Ambas cosas hay que desligarlas y los ayuntamientos necesitamos esa ley de financiación que nos permita recibir un dinero por factores o por variables como por ejemplo el número de habitantes que tengamos cada municipio, la extensión que tenga cada municipio. Lógicamente los servicios no cuestan lo mismo para un municipio de 15.000 habitantes que tenga 300 kilómetros de término municipal que para esos mismos 15.000 habitantes distribuidos en 50 kilómetros de término municipal. Por tanto, la longitud o la superficie del término municipal también es un factor que habría que tener en cuenta. Y bueno, una serie de factores que hemos trabajado desde la Federación de Municipios, pero en este caso pues parece ser que la voluntad del Gobierno regional no es precisamente esta.
Bueno, seguiremos hablando pasados unos minutos sobre el municipio, especialmente en materia de infraestructura. Seguimos conversando con el alcalde de Cejín sobre la actualidad del municipio. Ahora me gustaría un poco repasar las próximas infraestructuras que tiene previsto llevar a cabo. Una de ellas, muy importante, es un proyecto que ahora mismo está en fase de licitación, que sería que tiene un presupuesto que supera los 2,5 millones de euros y que bueno, sería un cambio a luces LED de toda la luminaria de Cejín, lo que daría pues una nueva imagen visual al municipio y también energética. Sí, este es probablemente el contrato más importante que va a hacer el ayuntamiento en esta legislatura. Esto consiste en lo siguiente: lo que se está implantando ahora en todos los municipios es el cambio de las luminarias, de las bombillas, a tecnología LED, de tal manera que se ahorra una cuantía muy importante desde el punto de vista económico y también hay un ahorro energético con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Cosa que tampoco es desdeñable, sino todo lo contrario, que es muy importante. Claro, esto hay dos maneras de hacerlo. Aproximadamente cambiar todas las luminarias de Cejín, estamos hablando de más de 2 millones de euros. Si hubiéramos tenido capacidad propia de hacer esta inversión, pues lo hubiéramos hecho con nuestros propios recursos, de tal manera que todo el ahorro anual hubiera redundado en el propio beneficio del ayuntamiento. Aquellos ayuntamientos que no estamos en disposición de financiar con recursos propios una inversión tan importante, pues lo que estamos recurriendo es a lo que se llaman empresas de servicios energéticos. Estas empresas lo que hacen es que ellas acometen la inversión, ellas financian todo el cambio de las luminarias del municipio y luego el ahorro que se produce, pues lógicamente hay que repartirlo entre dos, entre el ayuntamiento y la empresa que ha hecho esa inversión, porque precisamente el negocio de la empresa radica ahí, en esto, ¿no? Por tanto, digo, si hubiéramos tenido la capacidad de hacerlo con recursos propios, desde luego hubiera sido lo ideal, pero descartada esta posibilidad, es mejor hacerlo así que no hacerlo. Más vale que haya ahorro, aunque haya que repartir entre dos, a que no exista ningún tipo de ahorro. Esto es de perogrullo. De tal manera que el ayuntamiento se puede ahorrar anualmente, por las estimaciones que hemos hecho, pues aproximadamente entre 200 y 250.000 euros al año, que es una cantidad muy importante como consecuencia de esto. Aparte de que vamos a mejorar la iluminación, es decir, el ciudadano va a percibir una mejora de la iluminación del municipio con una tecnología muy avanzada y, como digo, también vamos a tener un comportamiento mucho más respetuoso y mucho más amable con el entorno y con el medio ambiente. Una prioridad de este equipo de gobierno y por eso creamos por primera vez en el Ayuntamiento de Cejín, hay una concejalía específica que se llama Concejalía de Eficiencia Energética, porque estamos realmente concienciados con estos temas. En unos días se cumplirá un año de las nevadas de enero del 2017, unas nevadas que afectaron gravemente a Cejín, especialmente al pabellón Loli de Gea. Bueno, la intención del consistorio era crear una infraestructura más moderna, para ello solicitó, debido a la deuda que tiene, tuvo que solicitar al Ministerio de Economía el poder pedir un préstamo, una solicitud que de manera muy ágil y rápidamente le contestaron de que no, debido al inmovilizado, debido a la deuda que mantenía, y el Ayuntamiento decidió reducir ese proyecto y embarcarse en la ejecución de un proyecto en solitario
asumiéndolo con fondos propios. Pues un poco cómo serán los costes de ese nuevo proyecto y cómo quedará finalmente el emplazamiento de donde está actualmente el Loli de Gea, el pabellón, bueno, lo que quedaba del pabellón Loli de Gea, la piscina climatizada y el nuevo pabellón en el Almarja. Bien, yo creo que lo que ha pasado, vamos a ver, la solución que estamos planteando desde el gobierno municipal es una solución súper lógica y es una solución de futuro, independientemente de que si alguien no lo ha entendido es como consecuencia de los ruidos intencionados que algunos están haciendo respecto a este proyecto, que al final han generado una cierta confusión. Pero lo que este equipo de gobierno pretende hacer es muy sencillo y además es lo que demandan los clubes y los usuarios deportivos, y además es una solución que, lejos de perjudicar a alguien, lo que hace es que nos beneficie a todos. ¿En qué consiste la solución de nuestras infraestructuras deportivas y de nuestros pabellones? Pues, en primer lugar, la piscina climatizada había que remodelarla, había que reforzar su estructura para evitar problemas en el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo. La semana pasada visitábamos con los medios de comunicación precisamente el estado actual de las obras, y yo creo que, sin ser excesivamente optimista, yo creo que a lo largo del mes de febrero podremos tener la piscina en condiciones. Quiero decir que a lo mejor otro equipo de gobierno hubiera optado por abrir la piscina desde un primer momento en las condiciones en las que estaba, porque aparentemente, después del derrumbe de la pista polideportiva, aparentemente a la piscina no le pasó nada. Pero este equipo de gobierno, de manera responsable, encargó un estudio a una empresa especializada para que nos certificara en qué condiciones estaba la estructura de la parte de la piscina climatizada. Y ese estudio arrojó que era necesario, era conveniente hacer algunos trabajos de reforzamiento de esa estructura, de consolidación, de mejora de esa estructura, y ya de paso hemos aprovechado también para resolver algunos problemas históricos que tenía nuestra piscina y que así los técnicos deportivos no lo aconsejaban. Bien, esto era una de las prioridades. Luego, en el resto de la infraestructura, que quedó de pie, es decir, lo que ahora mismo vamos allí y vemos de pie, lo que vamos a hacer es acondicionarlo para que haya nuevas salas y más cómodas y más versátiles para la práctica de las actividades deportivas que se ofertan bajo el paraguas de la Concejalía de Deportes, pilates, yoga, spinning, en definitiva, todas estas actividades. Actividades que no requieren para su práctica necesariamente de un pabellón, sino que son actividades que se pueden desarrollar perfectamente, de hecho se desarrollan perfectamente en salas habilitadas al efecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y donde estaba la parte que se cayó del pabellón Loli de Gea, ahí lo que vamos a hacer son unas pistas al aire libre, unas pistas que se llaman pistas urbanas, que lo que va a permitir es, en primer lugar, darle un mayor espacio al Colegio Virgen de las Maravillas, como el propio colegio nos demanda. El propio colegio nos demanda que se puedan ampliar los espacios del colegio. Por tanto, en horas lectivas, estas pistas podrían ser utilizadas por el colegio, evitando el encajonamiento que antes se producía y que es conocido por todos los cejineros y las cejineras, el encajonamiento que se producía entre el colegio y el pabellón, dada la proximidad de ambas infraestructuras. Serían pistas que estarían a libre disposición de todos los cejineros y las cejineras para la práctica de deporte y también para las propias actividades que se desarrollan en el pabellón por parte de la Concejalía de Deportes. Pues en un municipio que tenemos prácticamente de buen tiempo, 8 o 9 meses a lo largo del año, de un tiempo magnífico, pues estas actividades se podrían también desarrollar, algunas de ellas, si es que apetece a los monitores y a los usuarios, al aire libre. Esto es lo que vamos a hacer en el Loli de Gea. Y ahora bien, el nuevo pabellón, la pista polideportiva cubierta, no tiene ningún sentido hacerla donde estaba, absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? En primer lugar, quien utiliza esa pista lo hace fundamentalmente para competiciones de gimnasia rítmica, competiciones de fútbol sala, competiciones de baloncesto,
Esto requiere que viene gente de fuera, que vienen con autobuses, con coches, es decir, por tanto, irnos a un sitio como el Complejo Polideportivo Almarjal, donde se puede aparcar fácilmente, pues yo creo que es un acierto. Pero es que además hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Las exigencias constructivas de los años 80, cuando se inaugura este pabellón en el año 87, son distintas a las de hoy día. Afortunadamente el código técnico de la edificación en materia de seguridad de las personas, pues hoy día es mucho más exigente. ¿Y esto qué implica? Que no se puede reconstruir el pabellón donde estaba. Primero, creemos que sería un error, pero es que además técnicamente no es posible reconstruir el pabellón donde estaba sin incumplir medidas del código técnico de la edificación en materia de seguridad de las personas. Qué irresponsabilidad la de cualquier equipo de gobierno que, sabiendo esto, decida ubicar o construir un pabellón que no cumple. Entre otras cosas, dudo que haya algún arquitecto que esté dispuesto a firmar y avisar un proyecto que incumple, por ejemplo, la anchura mínima que tienen que tener los pasillos en caso de evacuación para los casos de incendio, las salidas de emergencia en caso de incendio, que tampoco las cumple. Por tanto, no solo que es conveniente, sino que es necesario hacerlo en otro sitio. Y ese otro sitio, pues no cabe la menor duda que el mejor sitio es el Complejo Polideportivo Javier Miñano, el Almarjal, porque lo que estamos haciendo es ya crear un complejo polideportivo con todas las infraestructuras que necesita cualquier deportista de nuestro municipio en el mismo sitio, en el mismo complejo, un complejo polideportivo de primer orden. ¿Cuál será el presupuesto aproximado que tendrá toda esta remodelación? Bien, de presupuesto, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros hasta ahora, ¿cómo hemos trabajado? Pues hemos trabajado escuchando a los clubes, escuchando a los usuarios de las instalaciones deportivas, escuchando también a los técnicos deportivos, y en base a eso hemos planificado una remodelación del Loli de Gea y una construcción del nuevo pabellón, digamos, de una situación ideal. Y esa situación ideal arrojaba unos presupuestos. Para esos presupuestos la indemnización del seguro era insuficiente y, por tanto, por eso recurrimos a que el Ministerio nos permitiese endeudarnos. Nos encontramos con el inconveniente de que el Ministerio ahora, en el mes de diciembre, nos contesta y nos dice que no nos permite endeudarnos. No nos permite endeudarnos no solo por el nivel de deuda que tenemos, que lo hemos mejorado mucho, como decíamos anteriormente, sino por el remanente de tesorería negativo que tiene el ayuntamiento. Esto es importante decirlo. Ese remanente de tesorería proviene fundamentalmente, casi en su 100%, por el proyecto del auditorio. Es decir, un dinero que se gastó en algo que no se tenía que haber gastado, ¿no? Y no para el fin que estaba previsto. Bueno, pues hecho este paréntesis y esta aclaración, de lo que se trata ahora es, cortada esa vía de financiación, pues no hemos tenido más remedio que hablar con los arquitectos y con los profesionales que están trabajando en los proyectos de cada una de las infraestructuras y ajustar los presupuestos, reduciendo volúmenes de obra, yéndonos a materiales más estándar que permitan el abaratamiento de estas infraestructuras, y por tanto vamos a reducir los costes de ejecución de estos proyectos. Otra de las infraestructuras que tiene sin acabar el Ayuntamiento de Cejín, el auditorio, por falta también de presupuesto. Ya desde la campaña, desde la última campaña política, pues bueno, fue dando que su intención era hacer un cambio de uso del edificio. Ha mantenido varios encuentros con los dos últimos presidentes del Ejecutivo Regional. A fecha de hoy, la verdad, permítame que le diga, muchos casos no le han hecho, o un poco cómo está la situación, porque ya el ayuntamiento encargó incluso un proyecto para hacer un cambio de uso y pasar el auditorio a una residencia de personas mayores. Bien, es una buena pregunta la que me hace Enrique, tenemos que situar y contextualizar este tema, o este problema. Yo lo calificaría de problema. Esto es un problema, como tantos otros, heredado del gobierno anterior, y que este equipo de gobierno, pues, pese a no haberlo generado, pero no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Sino que tenemos que abordarlo, y además abordarlo de frente y de forma contundente. Pero este es un problema que no vamos a poder resolver. Cejín no va a poder resolver este problema sin la implicación y sin la colaboración totalmente necesaria de la comunidad autónoma. Porque no depende solamente de nosotros, sencilla y llanamente.
Aquí hay dos administraciones que están implicadas, el ayuntamiento y la comunidad autónoma, con cofinanciación por parte de ambas administraciones. Por tanto, cualquier cosa que planteemos o cualquier solución, cualquier proyecto de viabilidad de esa infraestructura pasa por el visto bueno y por la colaboración de la comunidad autónoma. El primer elemento que teníamos que resolver era si técnicamente lo que hay construido permitía otros usos. Y esa incógnita la resolvimos, encargamos un proyecto arquitectónico a un profesional que nos demostró que la infraestructura, lo que hay construido hasta ahora, sirve y es versátil para otros usos, como por ejemplo una residencia de la tercera edad. Y esto es muy importante, porque si esto no hubiera sido así, hubiéramos tenido que desperdiciar de alguna manera 4 millones de euros que ha costado la infraestructura, que no es moco de pavo. Es decir, estamos hablando de mucho dinero público. Por tanto, es una buena noticia y es positivo saber que los 4 millones de euros que hay invertidos allí sirven para otra cosa. Evidentemente, esa otra cosa no puede ser el auditorio que tenía previsto el gobierno anterior, primero porque no existe financiación pública necesaria para terminar la obra, se necesitan 12 millones de euros más, 12 millones de euros más, 12 millones es el presupuesto municipal. Y luego además esa infraestructura hubiera sido totalmente insostenible. Yo estuve en conversaciones con técnicos de la comunidad autónoma y me dijeron que el Víctor Villegas al Ayuntamiento de Murcia le cuesta más de 1 millón de euros mantenerlo todos los años, más de 1 millón de euros. ¿De dónde iba a sacar? Y me dijeron estos técnicos, dice, este auditorio es más grande que el Víctor Villegas. ¿De dónde iba a sacar el Ayuntamiento de Cejín de su presupuesto tan ajustado que tenemos, 1 millón de euros, 1 millón de euros para mantenimiento solamente de una infraestructura municipal? Si esto hubiera sido inviable, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabiendo que técnicamente es posible, lo que tenemos que hacer es reconvertir ese proyecto hacia algo que preferentemente sea además atractivo para la entrada de capital privado. Y por tanto, que sea el capital privado y la iniciativa privada la que termine la infraestructura, porque si no, con dinero público no la vamos a poder terminar probablemente en varias décadas. Y en este sentido, el proyecto que tenemos de residencia de la tercera edad es ideal, porque creemos que es una actividad que puede ser atractiva para la inversión privada. Por supuesto, ya se encargará el ayuntamiento de que gran parte o la mayor parte de las plazas, pese a que pudiera ser terminado con capital privado, la mayor parte de las plazas sean públicas, sean concertadas con el Servicio Murciano de Salud o con el IMAS, para que sean utilizadas por personas que no tengan recursos suficientes como para costearse de forma privada la estancia allí. Pero insisto, hemos planteado a la comunidad autónoma, a los últimos 2 presidentes, esta situación, y hasta el momento no ha habido implicación por parte de la comunidad autónoma, y el problema es tanto de Cejín como de la comunidad autónoma, porque Cejín ha incumplido sus compromisos respecto al auditorio, pero cuidado, la comunidad autónoma también está incumpliendo sus compromisos respecto del auditorio. Por tanto, lo que no podemos aquí es jugar una partida de póker, lo que tenemos que hacer es poner todas las cartas sobre la mesa y colaborar entre administraciones. En este sentido, ya la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cejín ha hecho una petición formal al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y estamos esperando la respuesta, pero les estamos forzando a que tengan que remangarse y a que tengan que estudiar el tema y a que tengan que darnos una respuesta definitivamente, porque hasta ahora, por desgracia, no hemos encontrado esa reciprocidad por parte de la comunidad autónoma que tan necesaria es. También fue pionero en la elección democrática de los alcaldes pedáneos. Me gustaría conocer un poco, pues bueno, cuál es su relación actualmente con ellos y también qué infraestructura o qué cosas le están demandando. Bueno, esta es una de las medidas de las que más orgulloso me siento, porque además es una medida que tenía riesgo. Es una medida que tenía tanto riesgo que esto que hemos hecho en Cejín se podría hacer en la mayoría o se podría hacer en todos los ayuntamientos, tanto ahora como antes, y no se ha hecho. No se ha hecho, ¿por qué? Pues porque para un alcalde que según la ley
el alcalde es el que tiene la potestad, la capacidad de elegir en cada pedanía a su alcalde pedáneo, a su representante, pues lo cómodo, lo fácil, es que en cada pedanía nombres o designes pues a aquel que es amigo tuyo, a aquel que piensas que te va a dar los menos problemas posibles, y por el contrario, lejos de adoptar esa postura cómoda, lo que este equipo de gobierno hizo fue poner una urna en cada una de las distintas pedanías y que fuera la gente de la pedanía la que eligiera a aquella persona que creía más conveniente para representarle, con independencia de que esa persona fuera más amiga o menos amiga del alcalde o del equipo de gobierno. Y esto es una postura valiente, tanto que es fácil de hacer, como se demostró y como pusimos en práctica, y casi en ningún municipio se hace, ¿no? Porque es más cómodo lo otro. Bueno, pues es una de las medidas de las que más orgulloso me siento, porque de esta manera el alcalde es el alcalde pedáneo, aquel que quisieron los vecinos. El alcalde se debe a los vecinos y por tanto el alcalde tiene que reivindicar, el alcalde pedáneo, las demandas y las necesidades que tienen sus convecinos. Desde este punto de vista, bueno, pues hemos intentado atender todas las demandas de los distintos alcaldes pedáneos, las demandas de nuestras pedanías, que muchas veces no son demandas de grandes infraestructuras, quitando casos puntuales como puede ser la apertura o el acondicionamiento de la carretera de la Cañada de García en la pedanía de Canara, que ahí sí que estamos hablando de una infraestructura, de una inversión de bastante dinero, pero en la mayor parte de los casos la gente de las pedanías lo que quiere es cercanía, lo que quiere es que calor y lo que quiere es que a los pequeños problemas cotidianos del día a día se le den solución, y en eso es en lo que estamos trabajando. Hablando un poco también de turismo, hemos hablado en varias a lo largo de esta entrevista, pero esta semana se celebra FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid. El Ayuntamiento de Cejín volverá a estar presente, acompañado de los consistorios de Caravaca, Calasparra y este año por primera vez Moratalla. Pues un poco, en primer lugar, ¿qué va a mostrar este año el Ayuntamiento? ¿Qué bondades de Cejín se van a llevar hasta la capital de España? Y un poco también una respuesta, porque desde la oposición se mantiene que es un gasto innecesario, ya que la propia comunidad tiene un stand de por qué duplicar lo que la comunidad puede hacer, que la haga el propio consistorio. Bueno, vamos a ver. Criticar el gasto en FITUR, con todos mis respetos, bueno, en la vida todo es criticable, con más o con menos fundamento, pero criticar el gasto en FITUR, bajo mi punto de vista, muestra un desconocimiento total y absoluto de cuál es el motivo de la presencia de Cejín y de otros municipios de la comarca del noroeste en esta Feria Internacional de Turismo. Esto no es un gasto, es una inversión que está más que justificada. Desde este punto de vista, no hay más que ver que hasta el momento íbamos 3 municipios conjuntamente, Calasparra, Caravaca y Cejín, y este año se ha sumado Moratalla porque han sido conscientes del valor y de la importancia que tiene estar presente en la principal feria de turismo a nivel mundial. Por tanto, si realmente queremos apostar por el turismo, nos tenemos que gastar dinero en el turismo. Lo que no podemos decir es que apostamos por el turismo y luego presupuestariamente que no nos gastemos dinero en el turismo. Eso es una incongruencia. Tenemos que estar, si queremos apostar por el turismo, tenemos que estar en la principal feria de turismo a nivel no nacional, sino a nivel internacional, que es FITUR. Y tenemos 2 maneras de estar diluidos en el stand de la región de Murcia, donde prácticamente los municipios no tienen protagonismo, o en cada feria que se va produciendo se le da protagonismo a 1, 2, 3 municipios de la región, o tenemos la oportunidad de estar en esa feria con un stand propio de la comarca del noroeste, y esto es muy importante, porque yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que comarcalizar la oferta turística, y esto, que ha sido una retórica fácil a la que se ha aludido de forma histórica, no se ha llevado a la práctica hasta ahora, hasta esta legislatura, donde gracias a la buena sintonía que hay entre los alcaldes de la comarca del noroeste
y gracias sobre todo al convencimiento de que esto tiene que ser así, es decir, el futuro turístico del noroeste pasa por una oferta turística mancomunada, por una oferta turística conjunta, que no solamente sea lo suficientemente rica como para atraer a más turistas, sino como para que esos turistas permanezcan cuanto más tiempo mejor en nuestra zona. Pues fruto de este convencimiento, lo que hemos hecho es ir conjuntamente, la comarca del noroeste, a esta feria. En esta feria se muestran cosas tan importantes pues como la belleza de nuestro casco histórico, que no tiene igual en la región de Murcia. Se muestran elementos tan importantes como nuestra gastronomía, que, insisto, es un elemento turístico importante y que tenemos que potenciar. Se ha mostrado en esta feria también nuestros recursos naturales, también muy importante. El turismo de naturaleza también es un turismo donde hay un nicho de mercado importante. Y este año en particular, gracias al esfuerzo también de muchos floricultores de nuestro municipio, vamos a mostrar como producto turístico, y digo bien, como producto turístico, la flor cortada. Vamos a llenar Fitur de flores para que se conozca Ceejín a nivel nacional e internacional como municipio de la flor. Esto también puede tener un atractivo turístico muy importante. En Fitur se va a trabajar, vamos a trabajar y vamos a tener un contacto directo con los turoperadores y con los empresarios, que son los que manejan el mercado turístico en España. Hay que estar ahí si realmente queremos apostar por el turismo. Hace unos años, en una entrevista similar a otro regidor de un municipio, a la hora de preguntarle cuál era el trabajo diario de un alcalde en el ayuntamiento, me respondía que sencillamente todos los días apagar fuego. Usted también a lo largo de esta legislatura ha tenido que apagar fuego. El primero de ellos, el polémico vertedero, donde había pensada la construcción de una escombrera, de pronto hacen una solicitud para el tratamiento de basura, dicho vulgarmente, el ayuntamiento se pone enfrente, finalmente se rectifica. Un poco cómo está ahora mismo el proceso, si ya está ya funcionando la escombrera, si finalmente se llevará a cabo el proyecto completo. Bueno, pues la verdad es que yo respecto a este tema quiero decir, respecto al tema del vertedero, que es un tema también sobrevenido, tan sobrevenido hasta el punto de que no solamente que la empresa tenía todos los permisos desde el año 2013, 2012, 2013, sino que hasta incluso la empresa tenía la licencia de actividad. No sé si las cámaras podrán captar la importancia de este documento, el contenido de este documento. Esto está fechado en abril del año 2013. Y aquí donde pone el alcalde, esta no es mi firma, entre otras cosas porque en el año 2013 yo no era alcalde. Esta es la firma de mi antecesor. Y aquí arriba pone licencia de apertura de establecimientos. Es decir, que incluso el gobierno anterior ya dio la licencia de apertura, no solamente que dio los permisos de interés público conjuntamente con la administración regional, con el gobierno regional, para la instalación de esa planta de tratamiento de residuos allí, sino que hasta incluso esta empresa, ahora que ha terminado de construir la planta, ha puesto en marcha la actividad sin necesidad de que el ayuntamiento ahora le dé la licencia de apertura, porque ya la tienen desde el año 2013. Por tanto, esto no cabe la menor duda que es una cuestión sobrevenida, con todos los permisos dados ya desde hace varios años, como estamos viendo. El ayuntamiento lo que sí ha hecho, este equipo de gobierno, hemos trabajado codo con las asociaciones de vecinos de nuestras pedanías para evitar algo que podía haber hecho de esto una actividad todavía más, no voy a decir peligrosa, pero sí más molesta para los vecinos, que era esa ampliación que esta empresa pretendía para tratar basura doméstica. Gracias a la movilización enérgica y la oposición enérgica que se hizo tanto por parte de los vecinos como por parte del Ayuntamiento de Ceejín y de Calasparra, cosa que quiero agradecer públicamente aquí a su alcalde, a mi buen amigo Pepe Vélez,
pues conseguimos que esa ampliación no se produjese. A día de la fecha hemos incluso colaborado con los vecinos hasta el punto de que ellos quisieron hacer un estudio hidrogeológico sobre posibles consecuencias nocivas o negativas que pudiera tener para los recursos de agua del subsuelo la implantación de esta actividad allí, y no solo que hemos colaborado, sino que conjuntamente con el Ayuntamiento de Calasparra hemos costeado este estudio al 50% cada uno de los ayuntamientos. Es decir, estamos evidentemente colaborando con los vecinos. Ahora bien, revocar permisos que vienen del año 2012 y, como digo, del año 2013, revocar permisos la propia administración, pues como todo el mundo puede entender, es sumamente difícil, si no imposible. Lo que teníamos que hacer es que esta planta no fuera más, que es lo que hemos conseguido, y lo que tenemos que hacer es fiscalizar muy bien por parte de los servicios municipales esa planta para que su actividad se ciña única y exclusivamente a lo que tienen autorizado a día de la fecha. Otro de los problemas que han surgido a lo largo de esta legislatura es la situación de los trabajadores de la radio municipal. Pues un poco cómo están ahora mismo las negociaciones o si se ha mantenido algún tipo de contacto. Bueno, el tema de la radio municipal era un tema sumamente complicado. Complicado porque, como dice la expresión popular, echaras por donde echaras te pillaba el toro. Es decir, no había una vía de solución clara más que dejar las cosas como estaban a la espera de a lo mejor algún cambio legislativo que nos hubiera podido regular la situación de estos trabajadores. En la radio hay una serie de personas que están trabajando o bien que están colaborando, y hay una persona en particular que factura al ayuntamiento por ese servicio, por el servicio de radio municipal. Regularizar esta situación suponía, en primer lugar, estos trabajadores no podían pasar a formar parte de la plantilla municipal. Según los presupuestos generales del Estado, trabajadores autónomos que facturen a los ayuntamientos solamente se pueden laboralizar, es decir, solamente el ayuntamiento puede interiorizarlos como trabajadores si hay una sentencia judicial firme que así lo imponga. Es decir, de mutuo propio, el ayuntamiento no puede laboralizar a ningún trabajador autónomo, porque precisamente es todo lo contrario. A lo que nos está forzando el Ministerio es a que la mayor parte de los ayuntamientos que tenemos plantillas sobredimensionadas, con un capítulo 1, capítulo de gastos de personal, que absorbe en nuestro caso aproximadamente el 50% del presupuesto municipal, lo que nos está diciendo es que tenemos que reducirlo. De ahí que, por ejemplo, la mayor parte de las jubilaciones que se están produciendo en nuestro ayuntamiento no se estén cubriendo con nuevas contrataciones. Por tanto, laboralizarlos es imposible por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pues otra solución hubiera sido crear un consejo público, una empresa pública que hubiera gestionado la radio municipal. Pero también la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos impide a los ayuntamientos que tenemos remanente de tesorería negativo, como es nuestro caso, crear empresas públicas, sino todo lo contrario. Están forzando a que allá donde hay empresas públicas y estas empresas públicas no son rentables, se disuelvan. Por tanto, tampoco podíamos. Es decir, no existía alternativa posible para la regularización, por lo menos en el corto plazo, de esta gente. Por tanto, de todas formas, hubo una denuncia de un grupo político que yo creo que lo único que ha hecho más que solucionar el problema es agrandarlo. Seguramente si me hubieran preguntado el por qué la situación seguía como estaba, pues le hubiera explicado lo mismo que estoy explicando ahora, y a lo mejor su comportamiento hubiera sido distinto, no lo sé. Lo único que se ha hecho es agrandar el problema, hasta el punto de que el tema está en manos de la Inspección de Trabajo, y evidentemente la prudencia lo que exige ahora es no hacer nada hasta tener una resolución de los inspectores de trabajo respecto a este tema, y una vez que tengamos el informe encima de la mesa, pues actuaremos conforme a esas recomendaciones y también atendiendo a lo que podamos hacer.
Tengo un buen amigo mío que dice que la política es el arte de lo posible. Hay cosas que nos gustaría hacer, pero a veces no es posible hacerlas. Por tanto, iremos tomando decisiones sobre la marcha conforme se vaya despejando el panorama. Quiero, Enrique, perdona, decir que este es también otro problema sobrevenido. En su momento, en el año 2006, 2007, cuando se pone en funcionamiento la radio, sin ningún tipo de proceso administrativo que dé lugar o que dé amparo a que allí haya una serie de personas trabajando. Es decir, por parte de aquel equipo de gobierno se pone en marcha la radio, se designa una serie de personas y se le dice que pongan en marcha la radio, que se pongan a trabajar en la radio. Evidentemente, cuando las cosas nacen mal desde su origen, pues al final solamente generan más que problemas. Cuando parecía que un poco que llegaba a la tranquilidad, alguien bromeaba recientemente diciendo que este año a los alcaldes, en lugar de carbón, los reyes le han traído gas licuado. Aparece el fracking, se renueva la solicitud en principio de estudio del pozo G1, región de Murcia. Los ayuntamientos se han mostrado totalmente en contra. Se hablaba de iniciar en la Asamblea una ley antifracking, una ley que ya estamos viendo como en otras comunidades autónomas el propio Constitucional ha volcado, o un poco cuál va a ser la posición del consistorio de Cejín. Bien, la posición nuestra es radicalmente opuesta a este tipo de prácticas de fracking. De hecho, en esta legislatura, el Pleno Municipal del Ayuntamiento designó a Cejín como municipio libre de fracking, igual que lo habían hecho y lo han hecho posteriormente la mayor parte de los municipios de la región de Murcia, y en particular yo creo que todos los municipios de la comarca del noroeste hemos hecho esa declaración de intenciones de autodesignarnos, autodenominarnos como municipios libres de fracking. Es cierto que ahora mismo la comunidad autónoma se ampara en que esta empresa lo único que está haciendo es investigar, pero en la fase de investigación que se va a emprender ahora, la propia investigación implica ya ejercer la técnica del fracking, es decir, de la fracturación de la roca de nuestro subsuelo. Claro, es la comunidad autónoma la competente a la hora de dar este tipo de permisos, porque esta declaración a la que yo hacía antes referencia, de municipios libres de fracking, no deja de ser una declaración de intenciones. Vulgarmente, permítame, un brindis al sol que al final quizás no sirve para nada. Sí, puede denominarse un brindis al sol, en este caso los gestos son importantes, por lo menos para decirle a la comunidad autónoma, mire usted, al final usted hará lo que quiera porque usted es la administración competente para esto, para dar o para quitar estos permisos. Pero que sepa que los municipios de la comarca del noroeste y la mayor parte de los municipios de la región de Murcia estamos en contra de esta práctica, porque además el potencial energético de la región de Murcia está en el sol que no tiene consecuencias nocivas para nadie. Entonces es sumamente contradictorio que por parte del Gobierno de la Nación, un gobierno del Partido Popular, y tras una etapa de gobierno del Partido Socialista a nivel nacional donde se apostó claramente por el sol como fuente de energía alternativa, después viene un gobierno del Partido Popular que cercena, elimina todas las ayudas que había para apostar realmente por el sol como fuente energética, y entonces ahora queremos apostar desde el Gobierno regional, quieren apostar desde el Gobierno regional por una práctica cuyas consecuencias a día de hoy como mínimo son dudosas, como mínimo dudosas. Hasta el más optimista y más partidario de esta técnica tendrá que reconocer que las consecuencias son como mínimo dudosas o desconocidas. Parece ser que hay riesgo de contaminación de los acuíferos y de las aguas del subsuelo. Parece ser que cuando tú fracturas, y más en una zona como la que nosotros vivimos, una zona con propensión a los movimientos sísmicos, evidentemente el fracturar nuestro subsuelo para extraer posible gas que pueda haber ahí, está claro que no ayuda a que no se produzcan esos movimientos sísmicos, sino todo lo contrario. Es decir, como mínimo estamos hablando de unas consecuencias a medio y largo plazo, parece que muy nocivas, pero como mínimo desconocidas. ¿Para qué arriesgarnos y apostar por esto cuando tenemos el sol, que no produce ningún perjuicio a nadie?
Yo sé que el tema es complicado, pero me gustaría saber si, al final usted conoce muy bien la legislación, sabe que cuando te enfrentas contra la ley es un muro, aunque sí que es cierto que en España la ley da mucho pie, sobre todo a la interpretación, pero a mí me gustaría saber si entre los compañeros alcaldes de la comarca, pues bueno, pese a estar totalmente en contra, si llegado el momento que se realizara por técnica de fracking o por otra técnica esa salida de gas, de articular o de mediar alguna ley o alguna posibilidad para que, como por ejemplo ocurre en muchas ciudades estadounidenses, pues sean los propios ciudadanos de la comarca los que en cierta medida se vean favorecidos. O sea, podríamos estar hablando de que si el gasto anual de una familia viene a ser unos 1.200 euros, aumentar la capacidad de gasto en lo que sería gas de esa familia, pues sería algo importante, pese a los riesgos y pese a no estar a favor de esa técnica por las posibles consecuencias que pueda tener. Me refiero a que en un caso final donde finalmente se produzca, si habría esa posibilidad o si los ayuntamientos estarían dispuestos a crear esa legislación o ese tipo de ordenanzas. Acabas de decir, Enrique, una cosa muy interesante y que nos llevaría a un debate filosófico y casi a un debate existencial, desde el punto de vista de que la comarca del noroeste es la gran castigada de la región de Murcia, pero no solamente castigada porque no se producen las inversiones que se tienen que producir. Es decir, yo estoy sumamente convencido de que una administración supramunicipal, en este caso la comunidad autónoma, lo que tiene que hacer es corregir los desequilibrios que se producen entre las distintas zonas de la región de Murcia, no solamente por solidaridad, que sería motivo más que suficiente, sino porque está claramente demostrado desde el punto de vista económico de que en la medida que se produce un desarrollo económico más equitativo entre las distintas zonas, eso potencia a su vez el crecimiento económico. Es decir, esto de que vayamos a dos velocidades, que unos vayan tirando del carro y otros vayamos por detrás, potencia menos el desarrollo económico que cuando hay un desarrollo mucho más armónico, homogéneo y equitativo entre todos. Si todos más o menos estamos en una situación parecida, el desarrollo económico se potencia más. Esto hay estudios económicos que así lo certifican y así lo demuestran. Por tanto, por estos dos motivos, la administración regional lo que tiene que hacer es invertir más dinero en aquellas zonas que de por sí somos o estamos más deprimidas desde el punto de vista económico, como es la comarca del noroeste, para corregir estos desequilibrios con ese doble objetivo que comentábamos antes. Pero no solamente pasa esto, no solamente que no se invierte aquí más dinero en infraestructuras que en otras zonas para corregir ese desequilibrio, sino que la comarca del noroeste parece que se quiere convertir en un poco en la reserva espiritual y en la reserva de recursos naturales que suministra al resto de la región de Murcia. Es decir, cuando se trata de hacer fracking, una técnica nociva, nos acordamos de la comarca del noroeste. Pero cuando se trata de hacer inversiones importantes, como por ejemplo el aeropuerto de Corbera, nadie se acuerda de la comarca del noroeste. Cuando se trata de construir la autovía del norte, nadie se acuerda de la comarca del noroeste. Cuando se trata de hacer un parque científico-tecnológico, nadie se acuerda de la comarca del noroeste. ¿Nos acordamos de la comarca del noroeste para qué? ¿Para esquilmarla? ¿Para detraer de esa comarca todos los recursos naturales que provean y enriquezcan al resto de la región de Murcia? Pues tendrá que llegar el momento en el que digamos basta. Porque si los recursos están aquí, el beneficio tiene que redundar aquí. Y cuando aquí sobre, para los demás. Muy bien, pues se termina nuestro tiempo, pero me gustaría un poco entrar en el plano personal, ya muy brevemente. Yo supongo que ahora mismo en los apuntes que siempre hace José Rafael Rocamora, sobre todo a la hora de la rueda de prensa, también proyectos de cara a revalidar su triunfo en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que como proyecto prioritario en este año 2018 está, desde el punto de vista de las infraestructuras, construir las instalaciones deportivas que nuestros deportistas están demandando. Hay mucha gente que le ha supuesto una distorsión muy importante
claro, el que no practique deporte seguramente no sea capaz de calibrar la importancia de lo que estoy comentando, pero seguro que en Cejín, si uno no, su familia o tiene algún familiar que practica deporte, sabrán la distorsión importante de desplazamientos a otros municipios que esto ha supuesto. Por tanto, la prioridad desde el punto de vista de la infraestructura en el 2018 es la de poner en marcha las instalaciones deportivas, reconstruir, acondicionar las infraestructuras lo antes posible. Yo creo que a lo largo del 2018 vamos a tenerlo todo en marcha, la piscina, como decía anteriormente, en breve, el Loli de Gea a lo largo del primer semestre de este año, creo que se puede quedar terminado, y el nuevo pabellón, si no a finales de este año, a lo mejor es ser excesivamente optimista, si a principios del año 2019. Pero en definitiva, el 2018 es clave y básico para esto. Desde el punto de vista del empleo, vamos a seguir trabajando para que la consolidación de empresas en nuestros polígonos industriales siga adelante. Vamos a emprender a lo largo del año 2018 conversaciones con distintas organizaciones empresariales de la región de Murcia para hacerles también conocedores y partícipes de todas las ayudas que tenemos en Cejín para la implantación de empresas y de industrias, y en este sentido vamos a seguir promocionando industrialmente nuestro municipio. Desde el punto de vista del turismo vamos a seguir incidiendo, vamos a seguir apostando por el turismo como fuente de empleo, y como decía anteriormente también, 2018 es el año en el que vamos a poner en marcha y vamos a implementar el plan estratégico de la agricultura, para que la agricultura en Cejín sea una fuente de empleo y de riqueza, como lo ha sido tradicionalmente, pero que en los últimos años ha perdido fuerza al calor de otras actividades, pues que eran más rentables en el corto plazo, pero que estamos convencidos que la base agrícola que tiene nuestro municipio tiene grandes potencialidades que tenemos que ser capaces de aprovechar de cara al futuro. El empleo va a seguir siendo una de nuestras prioridades. Cogimos a un municipio con más de 2.000 desempleados, y actualmente pues hemos reducido el número de desempleados en más de 500 personas. Aún así son muchas las personas que están esperando un empleo y por tanto que requieren del esfuerzo de este equipo de gobierno por seguir trabajando en esa línea. Me ha hecho un quite político. Mi pregunta quizá era más directa. ¿Estará presente la voy a hacer yo más directa? Sí. ¿Estará presente en las próximas elecciones municipales como candidato por el Partido Socialista? Sí, no, a mí no me gusta eludir preguntas. Lo que pasa es que, bueno, si subyacía realmente esta pregunta, yo lo contesto ahora sin ningún género de duda. A falta de la confirmación por parte de mi partido, pero que supongo que no habrá ningún problema, sino todo lo contrario, incluso la propia ejecutiva local del partido, en una de las últimas reuniones que tuvimos, pues manifestó el apoyo a que yo volviese a ser el candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones, y yo estoy dispuesto a serlo. Yo siempre he creído que la política tiene que ser algo temporal, es decir, no creo en la profesionalización de la política, pero evidentemente los proyectos tienen que tener una duración mínima como para que puedan realmente desarrollarse de forma plena y para que puedan tener su máximo de plenitud. Y en este sentido, 4 años de alcalde pues creo que serían insuficientes para poder volcar todo lo que llevo dentro, dar todo lo que llevo dentro al municipio de Cejín. Por tanto, mi intención es la de seguir, si además los cejineros quieren, pues una legislatura más, revalidar una legislatura más la confianza de los cejineros y las cejineras para seguir desarrollando este proyecto. Acaba de mencionar al Partido Socialista en la región de Murcia, Diego Conesa, su nuevo secretario general, quizás también de la posibilidad de que se abra un nuevo escenario político donde, además de ser candidato, podría ser llamado para una responsabilidad mayor. No sé si ahora mismo en las intenciones del alcalde de Cejín está únicamente el consistorio o podría compartir el tiempo con otra responsabilidad. A mí me gusta la política en general, y por tanto la política nacional y la política regional, la sigo, como no puede ser de otra manera, muy de cerca, pero a mí realmente lo que me apasiona es la política local. A mí realmente lo que me gusta es estar en contacto con mis vecinos y con mis vecinas e intentar resolver los problemas del día a día que ellos pueden tener y los retos que un municipio como el nuestro puede tener. Así que ahora mismo no me planteo, ¿no? En la vida nunca se puede decir de este agua no beberé,
pero ahora mismo no me planteo otra cosa que no sea seguir volcado 100% con los intereses de los cejineros y de las cejineras y con este proyecto ilusionante que hemos puesto en marcha para Cejín y que requiere además todas las energías centradas en él. José Rafael Rocamora, alcalde de Cejín, bueno, lo ha manifestado usted en alguna ocasión, por lo menos a mí me lo ha hecho, de que usted lo que de verdad quería ser era alcalde de Cejín, pues es lo que está haciendo y en sus planes. José Rafael Rocamora, muchísimas gracias por estos minutos, que no tengan que pasar otros 31 meses para volver a hacer otra valoración, espero que sea antes, que podamos seguir hablando de los proyectos de Cejín, que lleguen a buen puerto. Y a todos ustedes pues les emplazo a una nueva cita con la actualidad del municipio y muchísimas gracias por seguirnos.